Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México ¿Qué al tal a espacio. todos? Muy buenas tardes a toda la comunidad Aerospace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de Aerospace Cluster, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Aerospace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permita entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host del programa para darle un poco de sazón a este episodio número 65 de Aerospace Podcast. Es ingeniero mecatrónico por parte del Tecnológico de Monterrey, apasionado por la robótica y los negocios. Juan Carlos, ¿cómo estás? Edric Uribe, un gusto saludarte. Qué bueno, Hoy fíjate que es un día especial para la gente que vive en León, porque es como el 444 aniversario de la fundación. ¿Puedes creerlo? ¿De cuál fundación, perdón? De la Del, ciudad de León. Ok, yo sé que alguna fundación civil, pero no, pues viste que está muy padre porque León, siendo León o Guanajuato, perdón, Juan Carlos. Ajá. Bueno, no, la fundación de la ciudad de León. Ya. Sí, porque Guanajuato, pues sí, San Miguel de Allende, por ejemplo, es un poquito más viejita, pero pues qué padre, ¿no? Que León, una de las, creo que de las 5 ciudades un poquito más pobladas y representativas de México, pues ahorita está en celebración y pues ahora sí que pues felicidades por esta trayectoria, ¿no, Juan Carlos? Pues sí, hay que felicitar a la ciudad, ¿no? Increíble, increíble, como dices, ¿no? Llegó a ser quinto en un país, que no cualquiera ciudad puede llegar a ser quinto de un país, ¿no? Oye, ahora sí, platícanos para toda la gente que escucha el podcast, ¿qué hace uno en León aparte de la Feria Internacional del Globo? No, pues, por ejemplo, ahorita está la feria, pero pues bueno, es una ciudad, o sea, ¿sabes? O sea, hay diferentes actividades y creo que tiene pues ciertas cosas, ¿no? O sea, pero pues normalmente si ya pasaste de todo lo normal, pues hay muchas cosas que puedes hacer alrededor, ¿no? Por ejemplo, hay muchos ecoturismo, por ejemplo, hay una sierra o ¿cómo se llama? Sierra de Lobos, y pues hay buenos lugares que puedes, digo, y si ya te aburriste de ir al cine, al zoológico, a los museos, no sé, a los conciertos, etcétera, pues bueno, puede ser ese tipo de cosas, ¿no? Además que, pues, a 2 horas está, por ejemplo, Querétaro, que también está, pues, entretenido, o Aguascalientes, Zacatecas, no sé, hay 2 horas, muchas cosas divertidas alrededor de este país. Por supuesto. Oye, ¿y qué cuentan los Leones? ¿Ahora sí ya va a estar en la liguilla o cómo los ves? No, pues no, o sea, yo sé que pues igual no somos fans, pero siempre llega, o sea, normalmente ha llegado siempre a la final, ¿no? El León en estos últimos Sí, años. la verdad que sí, León está harta muy pilas y ahí los estamos, así que no siguiendo al 100%, pero pues sí somos fan del trabajo. Sí. Sí, igual que yo soy un poquito más la parte regia sin ser regio. Sigo mucho a los Tigres, creo que ahí los Tigres y el León pues un buen equipo sin pasar mucho hate como otros equipos que no voy a mencionar por obvias razones, pero yo creo que es un buen equipo, así que el León y pues se arma un buen ambiente, la verdad. Claro, le han echado ganas en los últimos años. Sí, la verdad que sí. Muy bien, también se acompaña desde Tulancingo Hidalgo Luis Fernando Gómez Monroy, co-host del programa para darle potencia y poder a este episodio número 65 de Aerospace Podcast. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Aeronáutica en Querétaro, apasionado por el cine y los cohetes. Mi querido Fercho Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Edric? Pues la verdad es que muy emocionado, igual acá un poco cansado con los proyectos que hemos estado realizando en la última semana. Emocionado porque vamos a empezar a experimentar un poquito acá con lo que le encanta a Juan Carlos, que es el candy. Pues a ver si no generamos algún tipo de accidente. De hecho, acabo de comprar una como revolvedora de alimentos. No sé, es para triturar bien todo el polvo. Claro, Entonces, claro. pues
No le Pues cuadra. digo, oficialmente no estamos jugando con explosivos, @Ejército Nacional ni Policía Federal Preventiva. Ya. No, pues que Oficialmente. oficialmente no. Nada más no los usa el avión porque ahí sí te bajan, ¿no? No, sí, claro que no. De hecho, cuando veníamos de regreso bueno, no sé si podría llegar a meterme en problemas. Bueno, no creo. Cuando veníamos de regreso de Mexicali, uno de los motorcitos comerciales que compré, digo, ya venía vacío, pero se me olvidó sacarlo de mi mochila. Y yo creo que si hubiera habido un perrito o algo, si hubiera olido Sí. la pólvora. Ahí sí te van a catalogar como ¿cómo se llaman? Los árabes, los talibanes, ¿no? Sí, la verdad es que ya que lo vi, pues digo, cuando no lo sabes, pues no te da miedo, ¿no? Pero ya cuando lo vi Ya. dije, chin, sí me pudo haber ido muy mal. Sí, la verdad que sí. Pero todo bien. Qué bueno, Fer. Gracias por estar aquí en el podcast. Sí, sí. Primero que nada, agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos, como lo es el Clúster Aeroespacial de Baja California y a la UABC por ser pionera en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a una persona que está por poner el nombre de México muy en alto. Es egresada de Ingeniería Aeronáutica por la UNAC, fue líder de proyecto en Roche Team, participó en el International Space Education Institute en Alemania, fue trainee en Safran Aircraft Engines México y actualmente es ingeniera de diseño mecánico en Tesla. Para todos ustedes, en el podcast número 65, Valeria Vázquez. Valeria, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias. Estoy muy contenta, muy emocionadísima de estar aquí. Y bueno, les platico que hoy también estuve haciendo unos prototipos para mi trabajo, unas impresiones en 3D, entonces eso me tiene muy, muy contenta también. Excelente, Valeria. Pues así que estamos muy felices de tener aquí, si podemos decir, a una ingeniera bastante talentosa que está ahorita muy metida en la parte de la parte de diseño, ahorita en la parte de Tesla. Entonces, usualmente casi siempre tratamos de balancear un poquito las cosas, el tratar de hacer la invitación tanto ingenieros como ingenieras y tener ese 50-50, dándole poder a ambas personas y que de cierta manera, pues, cuenten su historia, nos platiquen sus retos, sus complicaciones, por qué decidieron estudiar la carrera y actualmente, pues, cómo es que la están rompiendo en cualquier lugar. Entonces, como tenemos aquí una pequeña dinámica, vamos a hacer la primera pregunta a Juan Carlos, el bandido Morales, para que nos haga la primera pregunta. Adelante, Juan Carlos. Claro que sí. Pues bueno, que nada, pues muchas gracias por el tiempo y pues me gustaría saber ¿cómo ves ahora, o más bien, no, o sí, directamente a los orígenes? ¿Por qué ingeniería aeroespacial, sabes? O sea, ¿en qué momento decidiste que tu camino iba a ser por y que la ingeniería iba a formar parte de toda tu vida? Pues esa es una excelente pregunta porque realmente yo no sabía que esto se iba a convertir en mi pasión. Cuando yo estaba en la preparatoria, me gustaban mucho las matemáticas, las físicas, las ciencias en general, así, pero me gustaban como que todas. No sabía a cuál dedicarme. Entonces veía, por ejemplo, alguna ingeniería química y me parecía muy orientado a la química, ¿no? Ingeniería industrial y me parecía muy centrado en industrial. Y encontré esta ingeniería en aeronáutica que es justamente una combinación de un poquito de todo, ¿no? Tiene química, tiene física, tiene materiales, tiene programación, tiene electrónica, tiene ahora sí que un chorro de cosas, aparte de todo lo que tiene que ver con aviones, que es aerodinámica o cómo funcionan los motores, cómo vuela un avión, ¿no? Entonces me pareció una carrera muy, muy completa en el sentido de que a mí me interesaba saber todo eso. Y justamente así es como llegué a la UNAC. Fui a visitar el campus, me enamoré del campus bueno, si es que han tenido la oportunidad de presenciarlo, me parece que tiene ahorita 16 o 18 aviones en el campus, entonces creo que es muy impactante a primera vista ver tantos aviones y motores y talleres. Ahora sí que es el sueño de un ingeniero. Claro, la verdad, bueno, es muy, muy padre la universidad. Yo, ya de tanto que hablan, pues sí estuve googleándolo un poco y vi, pues cómo está. Pero en verdad, ¿cómo fue tu proceso profesional en Querétaro? ¿Qué fue lo primero que hiciste que dijiste, oye, pues fíjate, funciona más de lo que yo hubiera pensado, ¿no?
Sí, yo creo que justamente fue el proyecto Roach Team en el que estuve. Para los que no lo conozcan todavía, es un proyecto universitario de un equipo de personas de la UNAC, en donde el objetivo es diseñar, desarrollar y construir un rover, que es un vehículo que se utiliza para explorar el espacio. Por ejemplo, podría ser utilizado en Marte o en la Luna por agencias como la NASA. Entonces, pues es un vehículo que desarrollamos pues en la Universidad Aeronáutica y que llevamos a competir a la NASA pues cada año. Entonces esa fue mi primera experiencia, entré como, ahora sí que en el nivel más bajo de ayudante del ayudante, de pon este tornillo aquí y pues poco a poco, ahora sí que adquiriendo experiencia y trabajando mucho, muy duro, llegué a ser la líder general del equipo, que en ese momento contaba con 40 personas. Y Excelente. Tengo una pregunta, Valeria, muy rapidita. Básicamente, la UNAC se especializa en tener diferentes grupos académicos. De hecho, aquí tenemos a uno de los representantes de Space Dragons. Grabamos también con el equipo de Kansas, la parte de Kansas específicamente. Y también está la parte de Roach Team. Entonces, de cierta manera, me gustaría preguntarte cuáles eran como tus actividades rutinarias o qué tipo de responsabilidades tenías en esta responsabilidad. Vale. Claro, yo entré en el área de desarrollo de prototipo. Es justamente el área que se encarga del diseño y de la manufactura del rover. Las otras dos áreas son logística y telemetría. Entonces voy a hablar un poquito más de desarrollo de prototipo. Entonces, pues la primera parte para desarrollar un rover es tener el diseño. Entonces, el primer paso así para poder desarrollar algo así es hacer dibujos a lo mejor con lápiz y papel, ¿no? Así, ¿cómo quiero que se vea mi rover? A lo mejor va a tener 3 ruedas, va a tener 4 ruedas, va a tener, pues más o menos estas piezas, algo así muy, pues como un sketch, ¿no? Y esto hay que convertirlo a un diseño CAD, es decir, pues pasarlo a la computadora, darle unas dimensiones, ir creando las piezas y armándolas. Entonces, pues bueno, es un proceso iterativo, ¿no? En donde uno desarrolla el CAD y se da cuenta que falta algo, que algo no funciona, que no ensambla y se tiene que volver a cambiar y bueno, pues así es un proceso iterativo que consiste también en ver cómo se va a manufacturar, cuáles son los requerimientos de seguridad del vehículo, si va a funcionar, incluso hasta la estética, ¿no? En algunas partes, o qué materiales se van a utilizar, es muy importante. Posteriormente, cuando tenemos un diseño y unos materiales definidos, pues hay que empezar con la compra de materiales, desde, pues sí, adquirirlos por distintos medios de proveedores, y hay que en sí desarrollar la manufactura y ensamblar el vehículo. Entonces, para esto utilizamos algunos proveedores de manufactura, pero muchísimas partes las hicimos nosotros en la universidad. Entonces, muchas de mis tardes me las pasé pues maquinando piezas en el laboratorio de materiales compuestos, en el laboratorio de soldadura, pues sí, ahora sí que explorando distintos métodos de manufactura y de materiales para cumplirlo con lo más parecido a lo que era nuestro diseño. Y también hay una gran parte que creo que todos los equipos representativos conocen, que es la parte de buscar patrocinadores que nos puedan apoyar con recursos, con dinero, con manufactura, con materiales. Ahora sí que todo, como equipos representativos universitarios, pues todo eso es casi que donativo. Súper muy bien. Oye, ¿y cómo nació ahora sí que esta colaboración con Roach Team? Ahora sí, ¿cómo te enteraste? ¿Te invitaron? ¿Cómo llegaste a ser la líder del equipo? Si primero fuiste algún representante de una área, perdón, hasta que llegara líder, ¿cómo fue este proceso, Valeria? Pues me acuerdo que mi primer acercamiento con el equipo fue en el cuatrimestre que nosotros llamamos el cero, y hubo una exposición de qué era lo que hacían los equipos representativos de la UNAC. Entonces, cada uno de los equipos se paró al frente del auditorio y mencionó qué era lo que ellos hacían, a qué se dedicaban y justamente qué tipo de actividades tenían en el día a día. Entonces, justamente aquí conocí al equipo Kansas, conocí al equipo UFly y al Roach Team. Me parece que Space Dragons no existía en ese momento.
Pero bueno, entonces ese fue mi primer acercamiento y me acuerdo que yo dije, bueno, es que tengo que pertenecer a uno de estos equipos, ¿no? Y el que más me gustaba era el Roche Team porque tenían este viaje a la NASA y me llamaba muchísimo la atención todo lo que tenía que ver con el espacio. Entonces, me acuerdo que me acerqué con ellos y me dijeron, pues es que ahorita no estamos haciendo reclutamiento, entonces pues tienes que esperarte. Y bueno, ahí hubo un tiempo en el que quería meterme, pero no, pues sí, literalmente no estaban aceptando gente en ese momento. Y me esperé al siguiente reclutamiento, creo que pasaron alrededor de unos 6 meses antes de que pudiera meterme. Y me acuerdo que me entrevistaron y me preguntaron, bueno, yo en ese momento en primero, segundo cuatrimestre, y me acuerdo que me preguntaron, ¿sabes soldar? Y yo, no. ¿Sabes maquinar? Y yo, no. ¿Sabes, no sé, armar circuitos electrónicos? Y yo, no. Entonces yo estaba segura que me iban a rechazar porque no sabía hacer nada de lo que me habían preguntado en la entrevista. Pero no, afortunadamente, pues lo que más les interesaba era la actitud, las ganas de aprender y pues que toda esta parte técnica se podía aprender, pues ahora sí que con horas de práctica en el equipo. Excelente, muy bien. Pues así que gracias por compartir la historia. Creo que es importante conocerla. Hemos tenido invitados que inclusive han tenido un gran impacto en la industria, en la sociedad, pero que de cierta manera al estar en un podcast, pues es como la foto del iceberg, ¿no? O sea, solamente ves la cumbre, pero no conoces todo el sacrificio que hizo esa persona. Y ya cuando los invitados del invitado, o sea, los contactos, los amigos, familiares, escuchan la historia de la persona que está hablando, se dan cuenta de que pues hay mucho trasfondo detrás del éxito. Entonces, pues gracias por compartir. Creo que en este podcast vamos a pasarla muy bien. De hecho, aquí tenemos a Fercho Gómez, que está también emocionado por hacerte varias preguntas. Me gustaría hacer la invitación de, así que, no sé, Fercho, ¿qué te gustaría comentarle a Valera, tú que la conoces un poquito mejor y que son compañeros de universidad? No, claro que sí. Pues de hecho, tomamos todo el primer cuatrimestre juntos. Ahí estuvimos en el famosísimo Inc. 003D, en el grupo que nos juntaban. Era una buena experiencia que tenía la UNAC. Ahorita ya, desafortunadamente ya no se hace, pero fue bueno en ese tiempo. Yo te quería preguntar, Vale, ahorita siguiendo con esta misma línea, digo, para no desacomodar cronológicamente en tu carrera, ¿cómo fue este proceso desde que llegaste justamente al equipo? Que pues, te preguntaron, que todos hemos estado ahí, ¿no? De que te preguntan, pues sabes hacer esto, no, sabes hacer esto, no, y casi casi dicen, no, pero voy a aprender, o tengo ganas de aprender, y demás. ¿Cómo pasó este proceso de entrar más por ganas que por habilidad y luego hasta convertirte al líder general del equipo? Pues es una muy buena pregunta. Creo que más que nada es una parte de dedicación en cuanto a, pues sí, cuánto estás aportando tú al equipo, pero bueno, tú has estado en un equipo universitario y sabes que es totalmente voluntario, es lo que tú quieras aportar. Nadie te está pagando por hacerlo. No es como en la escuela que te dan calificaciones o que tienes una obligación en cierta forma, ¿no? Estar en un equipo universitario es estar ahí porque quieres y estar pues literalmente donando tu tiempo, tu conocimiento y es casi como un trabajo, porque tienes que tener juntas con el equipo, tienes que estar viendo que si los proveedores y que si la manufactura, o sea, es casi un trabajo. Entonces creo que mucha parte es dedicación, de organización con la universidad, porque aunque tengamos muchas ganas de participar en estos equipos, pues claro que siempre está la parte del peso escolar, ¿no? De los exámenes y las calificaciones y los proyectos que uno tiene que entregar a la universidad. Y pues creo que fue más que nada mi tiempo y sabes que algo que fue muy importante fue acercarme a las distintas áreas para conocer un poco de todo. Creo que es algo en general que te puede llevar al liderazgo de cualquier tipo de equipo, pero es muy importante que uno conozca no solo lo que está haciendo, o sea, yo individualmente qué es lo que estoy haciendo, sino que también conozcamos lo que están haciendo los demás miembros del equipo, incluso las otras áreas, porque evidentemente mientras más amplia sea tu visión,
pues mejores decisiones puedes tomar o mejor perspectiva tienes de lo que es todo el equipo. Entonces creo que estas fueron las claves para que yo me convirtiera en líder del equipo en su momento. Digo, y ahorita lo que comentas es más como una foto, pero también cómo fue esta experiencia que nos dices de acercarte a las áreas. Fue como que, no sé, estaban maquinando y tú llegabas y, hola, buenas tardes, con permiso, voy a quedármeles viendo a ver qué hacen, o pues fue más de que, no sé, tal vez inclusive te pegaste un poquito al líder de ese momento, los líderes de área, les preguntaste si podías, pues, no sé, quedarte más tiempo, preguntabas cuándo iban a estar trabajando y demás. ¿Cómo fue más la experiencia de lo que nos cuentas? Claro, pues definitivamente o sea, creo que siempre me he distinguido porque soy una persona muy proactiva y siempre estoy preguntando qué puedo hacer y pues qué más, ¿no? ¿Qué más puedo aportar al equipo? Me acuerdo que justamente en esta parte de maquinados, solo había un miembro del equipo que sabía maquinar y le estuve insistiendo varias veces en que por favor me dejara ser su aprendiz y por favor. Y no quería porque no confiaba como que en otras personas. Al final esto de los maquinados es un poquito delicado porque le daba miedo que se rompiera una herramienta o que hubiera una colisión y que ya no le prestaban la máquina. Entonces le tuve que insistir bastante y después finalmente me dejó ser su aprendiz y pues al final me soltaba la máquina con todo, ¿no? Uh-huh. Y también, como dices, acercándome mucho a los líderes del equipo para que me asignaran más tareas y también para, pues, haciendo muchas preguntas. Creo que es justamente lo que te hace comprender todo lo que implica. Hacer preguntas y preguntas y preguntas. Oye, la verdad tenía muchas dudas de saber cuántas cosas destrozaste y no sé si tengas alguna historia peculiar, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente decías que nunca habías soldado en tu vida, entonces, no sé, quizá a lo mejor tienes una de que dices, oye, no, mi peor proyecto o intento de proyecto, pero de ahí cómo lo solucionaste y pues qué historia divertida puedes tener por ahí en el taller, ¿no? Que siempre son divertidísimas, ¿no? Sí, tienes razón. Pues así rápido que me acuerde, por ejemplo, una vez que estuve torneando unas piezas y me acuerdo que bueno, pueden ver aquí en la cámara que uso lentes. Sí. Y ese día pues traía mis lentes de seguridad encima de mis lentes. Esto es una terrible idea porque nunca encajan como que totalmente bien, nunca cierran. Entonces, y aparte no se ve nada, o sea, como que con los dos vidrios encima no se ve. Pero bueno, estaba torneando y me acuerdo que ese día, pues una viruta muy caliente salió volando y cayó justo pues, entre el hueco del lente de seguridad y me quemó el párpado de la piel. Y ese día, pues, no me pasó nada porque al final no cayó en mi ojo, pero me asusté mucho, o sea, como que me asusté muchísimo de que eso me volviera a pasar o de que realmente se quemara mi ojo algún día. Pero creo que más que nada fue racionalizar ese miedo y pues darme cuenta que en realidad no es una actividad muy peligrosa, pero nada más que tenía que tener como más cuidado y otra vez utilizar mi equipo de seguridad y esas cosas. No, sí, claro, obviamente el taller es divertido, pero dices puede ser peligroso y pues qué bueno que no te pasó nada, pero bueno, pues obviamente yo creo que hoy en día pues ya procuras la seguridad pues digo, al final cada que evolucionabas y te hacías más madura, pues tú decías, oye, cuidado con las cosas, ¿no? Porque digo, cuando entras 18, 19 años y como tú en un taller, pues es fácil, ¿no? Que todo sea pues, sencillo, ¿no? Pero bueno, qué bueno que tengas ese tipo de experiencias. Sí, también te quería contar otra experiencia que creo que podría ser más divertida. Es un proyecto que hice para mi clase de electricidad y magnetismo. Este es una escalera de Jacob, que básicamente consiste en tener muchísimo voltaje y poner pues dos tubos metálicos conductores en forma de V. Y entonces, al ponerle muchísimo voltaje, se genera un arco entre los dos tubos y el arco sube y al final, pues como que se desvanece, ¿no? Y se ve muy bonito, los pueden buscar en YouTube, y se ve padrísimo, pero resulta que
para generar este voltaje necesitábamos pues un transformador de microondas, entonces tuvimos que desarmar uno y resulta que era súper peligroso, o sea, nosotros no sabíamos Sí. ni lo que estábamos haciendo, era súper peligroso utilizar 2000 volts para hacer esta cosa y bueno, en ese proyecto creo que quemamos muchos componentes electrónicos, pues por ignorancia, porque no sabíamos que se quemaban, Claro. no sabíamos cuánto voltaje era eso, no sabíamos qué tan peligroso era. Me acuerdo que también botamos el switch de mi edificio varias veces. Ujú. Y al final del proyecto, o sea, como haz de cuenta, como a las 4 de la mañana y el proyecto se entregaba a las 7, el switch se quemó, el switch de encendido y apagado. Ujú. Entonces ese día tuvimos que quitar el switch del departamento donde estaba viviendo, lo desarmamos y lo pusimos en el proyecto para poder entregarlo el día siguiente. No, sí, además lo más padre, ¿no? Trabajar los proyectos, sí, la atención que tienes que todo salga y pues sí, esas noches son increíbles, ¿no? La verdad. Pero igual para la gente que quiere armar un microondas, también el capacitor es peligroso, ¿no? Porque pues guarda los 2000 volts que dices, pero pues si lo tocas te puede que sacar un chispazo y pues esperemos al menos un susto, ¿no? Pero sí, los proyectos son divertidísimos. ¿Y tienes algún otro proyecto como que digas, bueno, aparte de los escolares y aparte de la escalera que hiciste, tienes algún proyecto que digas, oye, pues este proyecto pues, es el que me siento más orgullosa de la carrera, ¿no? Pues más que nada el rover en sí, me Ujú. parece que es un proyecto muy grande, muy complejo y pues me sentí muy, muy satisfecha de ver el rover terminado y compitiendo en la NASA. Hubo muchísimas cosas que nos fallaron al final, pero aún así fue una experiencia súper satisfactoria y pues nada, fueron muchísimas, muchísimas piezas que hicimos. Especialmente yo estuve en la parte de maquinados, entonces varias de las piezas que estuve yo maquinando solita, como pues sí, desde el diseño hasta el programa de maquinados y hasta correr la máquina y verlo ya armado en el rover, pues corriendo pues, ¿qué te digo? Es una experiencia muy satisfactoria. Oye, Valeria, ¿qué es lo que pudieras rescatar de tu participación en Broadchunk? Así que, ¿con qué te quedaste? ¿Cuál fue la mejor experiencia? O a lo mejor el trabajo en equipo te ayudó para poder mejorar tus habilidades. O sea, ¿qué fueron los 3 puntos o algunos datos que aprendiste en el equipo que no hubieras aprendido si no hubieras estado en el equipo, Valeria? Pues definitivamente, viéndolo desde la perspectiva técnica, me parece muy importante aprender todo cómo es el proceso de diseño desde el inicio hasta el final. Es algo que en la carrera quizás vimos, pues sí, un poquito de calidad, un poquito de tolerancias, un poquito de todo, pero uno se da cuenta de lo complejo que está el proceso desde el inicio hasta el final. Y evidentemente la parte de manufactura y de materiales. Creo que pues una cosa es verlo técnicamente, teóricamente, ¿no? Este material cómo se comporta, por qué este material hace una cosa, o sea, por ejemplo, las diferencias entre el acero y el aluminio, ¿no? ¿Cuándo usar cada uno? Eso es algo que en la universidad te lo preguntan en un examen y ya. Pero realmente tener el rover en diseño y decir de qué material voy a hacer esta pieza, es un reto muy, muy, pues increíble y sobre todo para mí a esa edad, pues me sorprendía mucho que pudiéramos hacer esa clase de decisiones y que al final, pues a veces funcionaban, a veces no funcionaban, pero siempre aprendimos algo pues sí, algo nuevo y algo de cómo hacerlo mejor después, ¿no? Creo que el diseño es una parte que nunca es perfecto, ¿me explico? Un diseño que tienes en computadora y un diseño que tienes armado nunca es perfecto, pero siempre te das cuenta de que puedes mejorar y eso es lo increíble, ¿no? Que siempre lo puedes mejorar más y más y más y más. Y obviamente la parte de soft skills o de habilidades blandas, creo que fue de las partes que más rescato del equipo. En principio, pues trabajar en equipo, creo que más allá de un proyecto escolar, sino un proyecto más complejo. Y en segundo lugar, la oportunidad de conocer pues toda la industria. Al final estuvimos trabajando con proveedores, visitamos a varios como que en sus fábricas, en sus lugares de manufactura,
y les explicamos nuestros requerimientos técnicos y qué era lo que nosotros necesitábamos de ellos. Una vez más, siento que es casi como un trabajo, pero yo, imagínense una pequeña Valeria de 19, 20 años, pues exponiendo enfrente de ingenieros, pues a lo mejor con mucha experiencia en la industria y incluso con varios dueños de empresas, ¿no? Eso para mí, pues me dio mucha seguridad. Y pues nada, me di cuenta que mis conocimientos y que lo que yo estaba haciendo pues era real. ¿Me explico? Bueno, yo te quería preguntar, ¿vale? Digo, retomando un poquito esto de los proyectos, porque pues tengo que aprovechar que yo te conozco, te conocí durante toda la carrera. Cuéntanos de este proyecto en específico me parece que fue de termodinámica o física en general, de una turbina que ahí hubo unos truquillos por ahí logrados. Digo, fue un proyecto muy ambicioso, eso tengo que admitirlo. La verdad es que toda la carrera, digo, ahorita que nos contabas de la escalera, la verdad es que mucha gente pues terminaba entregando cosas pequeñitas. Digo, yo creo que en esa misma materia en la que presentaste ese proyecto, yo hice un cochecito de lata, pero bueno, cuéntanos un poquito de este proyecto de la turbina. Ay, sí, ya no me acuerdo de este proyecto, pero tienes razón. Fue muy divertido. En ese momento, justamente para la clase de termodinámica, el proyecto era libre. Entonces mi equipo y yo decidimos unirnos y hacer pues un turbojet. Entonces este turbojet pues es un tipo de motor de aviación que tiene, pues consta de un ventilador principal, después tiene unos compresores de aire, después tiene la cámara de combustión en donde pues se junta el combustible con el aire y posteriormente tiene la parte de la turbina que es como que lo que potencia todo, el giro de todo. Y pues se nos hizo muy fácil, bueno, pues compramos pues como un tubo de acero y dentro pues le ponemos un eje y le ponemos pues unos álabes y le ponemos un hoyo, le insertamos gasolina y fácil, ¿no? Pero bueno, hubo muchos problemas y muchos cosas técnicas que no habíamos contemplado antes, por ejemplo, que le teníamos que poner un recubrimiento térmico al acero, porque si no, pues básicamente se iba a maltratar todo por dentro, a quemar. Y bueno, entonces pues compramos ahí un cemento especial para recubrimiento térmico. Pero ahora, cuando nosotros poníamos el eje, nuestros álabes chocaban con el recubrimiento térmico. Y para eso nuestros álabes pues eran pedazos de lata cortados en forma de álabe y así como que medio doblados, ¿no? Entonces era un poco difícil como que corregirlo de manera que no chocaran. Y pues aparte, una vez que ya logramos que todo el ensamble estuviera más o menos en forma, le insertamos la gasolina y lo prendemos y resulta que sí prende, pero no gira en sí la turbina. Y esto me parece que fue un problema más que nada aerodinámico que nosotros no habíamos contemplado, que nuestros álabes de la turbina tenían que ser con un perfil aerodinámico y no solo latas dobladas. Entonces, bueno, este proyecto se entregaba en línea y hicimos por ahí un truquillo que consistía en, digo, prender nuestra turbina, pero como no giraba, pues realmente nos salía como un chorro de fuego, ¿no? Una reacción térmica hacia la parte de atrás de la turbina. Entonces lo que hicimos fue utilizar una aspiradora, pero en sentido de arrojar el aire, y entonces pues no se ve en el video, pero estamos utilizando la aspiradora de un lado para que el fuego saliera disparado. Entonces pues realmente la turbina no funcionaba. O sea, lo único que hicimos fue utilizar gasolina, prenderla y ponerle una aspiradora. Ese fue el proyecto, pero en el video se veía tan bien, porque se veía así como que el chorro de fuego saliendo y aparte se oía un ruido muy fuerte y era la aspiradora, ¿no? Pero parecía que era la turbina en sí. Entonces, sí, fue un proyecto muy, muy divertido.
Ahí era la magia de la edición, ¿no? Yo de hecho, pues cuando comentábamos este proyecto, yo recuerdo que hice algo similar, estaba haciendo una pequeña máquina, un viscosímetro, para checar específicamente la viscosidad del agua, y hicimos algo muy similar porque siempre nos daba la mitad de la viscosidad del agua. Entonces lo que hicimos fue grabar un video ahí también tuneado donde nuestro motorcito cargaba un peso de 100 gramos, pero en realidad mientras se cambiaba la toma del video, cambiábamos la bolita para que pesara el doble. Entonces se veía como que el motor como que sufría mucho en cargar la bolita, entonces pues ahí decíamos, pues es que la eficiencia es del 50%, entonces nos está transmitiendo todo, ¿no? Entonces ahí hay algunos truquillos de la magia de la edición, digo, para que los futuros ingenieros tampoco se sientan mal, sino todos los proyectos se logran, ¿no? Sí, definitivamente. Este no fue un proyecto mío, pero me acuerdo de alguien que me platicó de un carrito que hicieron y resulta que tenía que avanzar X número de metros hacia el frente, pero nunca lo lograron hacer avanzar. Entonces en el video pues lo jalaron como con un hilito y pero lo jalaron de la parte de atrás. Y entonces pues en el video nada más lo pusieron como al revés y entonces parece que avanza hacia el frente y ya. Pero bueno, pues sí, definitivamente no todos los proyectos salen bien. Creo que sería una mentira decir que todos los proyectos son exitosos, pero pues se aprende muchísimo, muchísimo de incluso los proyectos que salen súper mal. Excelente. Dale, Juan Carlos, sorry. ¿Y tienes algún proyecto que dijeras, oye, siempre quise hacer esto? O por ejemplo, no sé, yo en lo personal, pues como tú, ¿no? Bueno, no sé si tú lo hiciste así, pero yo en lo personal veo videos de YouTube y con eso los adecuo a las clases, ¿no? Para que puedan contar y pues hacer algo como lo de microondas. Yo, por ejemplo, pues no sé si lo ubiquen, pero el de King of Random hace de que ya falleció, pero de King of Random, de que hizo con el microondas la soldadora. Y yo hice esa. No sé si tú tengas algún youtuber o, pues, no sé, persona que digas, oye, yo me baso en esto para hacer mis proyectos tan grandes que por lo que te gusta hacer, pues, cosas así, ¿sabes? Sí, pues la verdad es que sí me gusta andar en YouTube ahí viendo lo que hacen las personas, sobre todo en temas de ciencia del espacio. No sé si ubiquen a unos youtubers que se llaman Copenhagen Suborbitals. No. Ellos, bueno, están basados justamente en Copenhague y en su taller de su casa tienen pues todo un laboratorio de manufactura de cohetes pues espaciales. Entonces, pues de verdad que es como que un hobby, yo creo que carísimo, pero pues ellos se dedican a justamente desarrollar todo esto de las cámaras de combustión y los materiales y las toberas de salida. Entonces, está padrísimo y no puedo creer que sea su hobby, no. pero sería mi sueño estar experimentando con cohetes ¿Copenhague en qué? mi jardín. Copenhagen Suborbital se llama. Suborbitals, no, eso está buenísimo. No lo conocía, pero no, está buenísimo, ¿eh? Está, sí, bueno, las personas que están escuchando o viendo el podcast, sí, Copenhague Suborbital, Suborbital y Copenhague como la ciudad, pero hoy está muy, muy bueno el canal, ¿eh? Está increíble, sí, te recomiendo varios videos, ahí tienen unos videos de cómo prueban sus motores, y pues los prenden. Correcto. Oye, Valeria, yo tengo aquí una preguntita y me la robó Juan Carlos, pero muy buena participación. Oye, ya cambiando un poquito el tema como tal, vi que en la parte de tu experiencia en tu currículum mencionas algo sobre un International Space Education Institute y justamente pues dice Germany y Alemania. Entonces, ¿qué nos puedes platicar sobre esto? Realmente, pues, ¿qué consistió? ¿Cómo lo llevaste a cabo? Para toda la gente del podcast, Valeria. Claro, pues justamente por el equipo Roche Team conocí al CEO del International Space Education Institute. Esto fue porque esta persona se dedica mucho a fomentar actividades relacionadas con el espacio y específicamente en los medios de educación, es decir, trabaja con muchas universidades y medios de educación. Entonces, siendo yo la líder del equipo, conocí a esta persona y nos hicimos amigos, mantuvimos contacto mucho tiempo
y llegó un momento en el que me ofreció hacer estancias profesionales en su instituto y fue casi que de manera directa, o sea, no pasé por entrevista, no mandé mi currículum, porque justamente pues nos conocíamos ya desde hace bastante tiempo. Entonces fue así como me fui a Alemania, así, no sabía alemán, no sabía qué iba a hacer allá, me fui casi que pues con la promesa de, de las estancias profesionales. Y pues ya llegando allá, pues fue un proceso de descubrir muchísimo qué era lo que hacía el instituto, a qué se dedicaban y pues más que nada cuál era mi misión como practicante allá. Resulta que este instituto, como ya lo mencioné, se dedica a fomentar actividades del espacio y esto lo hacen pues de distintas maneras, ¿no? En general ellos hacían muchas actividades presenciales en su campus con niños, adolescentes y también adultos relacionadas con cosas, por ejemplo, con programar, desde robots, construir algunas piezas para, por ejemplo, cohetes, realizar réplicas de cohetes existentes y construir bastantes modelos educativos que se comercializan, por ejemplo, de rovers justamente. Entonces, pues yo estuve en la parte de diseño y de manufactura aditiva. Estuve dando varios cursos en SolidWorks y estuve enseñando a niños desde 6 años a cómo utilizar software CAD, que pues es un software que utilizamos a nivel de universidad o incluso de la industria, ¿no? Entonces yo nunca pensé que podría enseñar este tipo de softwares a niños tan chiquitos y aparte que hablaban alemán, no podía comunicar con ellos. Pero sí, fue una experiencia súper, súper interesante. Oye, Valeria, ¿y cómo solucionaste esta parte? O sea, ¿de cierta manera hablaste en inglés o cómo lo resolviste? Pues la comunicación con mi jefe y con otros miembros del instituto era en inglés conmigo. Pero la parte de la comunicación con los niños y con los adolescentes fue más que nada por mi parte yo estar aprendiendo alemán y pues casi que hablar como cavernícola. Por supuesto. Comunicarme con mis 5 palabras de alemán y me aprendí, ahora sí que fui aprendiendo vocabulario relacionado con lo que yo necesitaba enseñar. En ese momento era clic aquí, clic acá, aquí haz un círculo, un cuadrado, una esfera, aquí dale volumen. Es decir, me aprendí creo que ciertas palabras clave que eran las que iba necesitando. Después palabras así, por ejemplo, imprimir en 3D. Sí, va bien, ¿no? Va mal. Pues sí. Y todavía no puedo decir que hablo alemán completamente, pero ¿Cuáles son las caché. 4 palabras que utilizas? Por ejemplo, drucken es imprimir, Ok, 3D es 3D, click pues es clicken, círculo es Kreis. ok, súper. Oye, fíjate que me llama mucha atención el hecho del periodo donde estuviste en Alemania y es octubre de 2020 a enero de 2021. Creo que ya sabemos la respuesta, pero todos queremos saber. Creo que el motivo por el cual te regresaste fue por la pandemia, ¿correcto? Sí, es correcto. ¿Cómo lo viviste? O sea, ¿cuál fue tu experiencia de primera mano? O sea, empezaste en octubre todo emocionado y de repente, ¿sabes qué? Valeria, ni modo, vas de regreso. ¿Cómo fue la experiencia, Valeria? No, fíjate que yo me fui ya cuando la pandemia estaba bastante iniciada. Fue en octubre 2020 y estaba justamente en el pico en Alemania. Entonces llegué a Alemania y me encontré con la sorpresa de que pues todo estaba cerrado. Restaurantes, museos, sitios turísticos, los viajes prohibidos. Entonces creo que tenía muchas ganas de conocer Europa, de conocer otras ciudades, de por lo menos conocer la ciudad donde me estaba quedando, que era Leipzig, y no pude hacerlo por la pandemia. Entonces esa parte creo que me desmotivó un poco, pero por otra parte pues tuve mucha oportunidad para estar pues muy contenta trabajando en Alemania con personas alemanas, incluso de otros países. Entonces, pues tiene sus desventajas haber ido en pandemia, pero aún así siento que aproveché mi tiempo al máximo allá. Y me regresé justamente porque pues no hubo, en ese momento la Embajada de México, la Embajada de Alemania en México estaba cerrada y no estaban dando como extensiones de visas o visas de trabajo ni de nada.
Entonces, pues no había manera de que yo me pudiera quedar más tiempo. Afortunadamente ahorita ya está abierta la embajada y están dando visas de estudiante y de trabajo, entonces pues ya pueden aplicar por si les interesa. Oye, y bueno, no sé si lo ves así, pero ¿crees que, por ejemplo, tus compañeros mexicanos en Tesla tengan como común hablar alemán o haber tenido una experiencia en Alemania? O No, sea, para de nada. los que tú conoces así. No, para nada. Creo que la mayoría de mis compañeros mexicanos en Tesla han tenido la oportunidad de trabajar en México y en Estados Unidos únicamente. No han tenido otras experiencias internacionales. En este momento, pues Tesla está teniendo una presencia más importante en Alemania. Creo que tienen algunas fábricas allá y están abriendo una nueva que es para baterías. Entonces, pues es posible que haya muchas oportunidades para trabajar en Tesla Alemania. Pero no, en general las personas aquí hablan únicamente inglés y han tenido únicamente esa experiencia. Bueno, ahorita que ya mencionamos ya abrimos la caja de Pandora, Valeria, si nos puedes compartir, ahora sí que para toda la gente que está, ahora sí que de buena manera, o es una palabra muy fuerte, pero que idolatramos, me incluyo al señor Elon Musk, ¿no? En ciertas maneras. ¿Cómo fue este proceso? A lo mejor ya lo platicaste en varios medios, no sé, desconozco la verdad, pero ¿cómo fue este proceso de aplicar a Tesla? ¿Dónde lo viste? Lo que puedas y lo que te tengan de cierta manera permitido, porque sé que existe este código de conducta, conflicto de interés, pero así que, ¿cómo fue este proceso para poder llegar a Tesla, Valeria? Y lo digo más que nada para que otros ingenieros e ingenieras en algún futuro puedan seguir tus pasos. Claro, pues en Tesla funciona mucho por recomendación. Más que nada buscan gente muy destacada en distintos industrias o medios. Y pues yo afortunadamente tengo una prima que es amiga de una persona que trabajaba en Tesla y en ese momento pues me recomendaron y yo mandé mi currículum. Entonces, pues en esa parte fui muy afortunada porque tuve un contacto casi directo con esta persona de Tesla. Después de eso me agendaron entrevistas y me sorprendió mucho que las entrevistas fueron muy, muy rápidas. O sea, en el sentido de que un día mandé mi currículum, el siguiente día ya tenía entrevista y pues los 3 días siguientes tuve otras entrevistas. Entonces, pues ahora sí que ni tiempo de prepararme o de, de mentalizarme, ¿verdad? Para estas entrevistas. Y una semana después ya estaba aceptada. Entonces, una vez más, fue un proceso rapidísimo para mí. Yo en ese momento estaba trabajando como practicante en Safran Aircraft Engines México. Y pues en ese momento casi que empaqué mis cosas y empecé a hacer mis trámites para la visa y para irme a trabajar a Tesla. No, pues qué excelente noticia. Me imagino que el cambio radical de trabajar en México y luego trabajar en Estados Unidos, pues es impresionante. Por ahí tenemos varios contactos que de hecho tramitan la visa, que es la visa TN, para poder trabajar en Estados Unidos, siendo ingeniero. Es una que usualmente no se le da la importancia y hacemos aquí una pequeña publicidad para Talentum.space, que pues, es una empresa que desarrolla ingenieros en software especialmente, pero también ingenieros industriales, ingenieros aeroespaciales, para aplicar a empresas en Silicon Valley especialmente. Entonces, pues Valeria, felicidades por esta nueva etapa en tu vida. Sinceramente, mucha gente quisiera estar involucrada en este tipo de procesos y más por el gran impacto que está teniendo la industria automotriz eléctrica. Entonces, pues no sé, alguien que quiera hacer una pregunta a Fercho, Juan Carlos, respecto a este tema antes de pasar con la sección 3 del podcast. Pues bueno, yo te preguntaría si, pues, ¿qué es lo que más te sorprendió? Si las personas o la automatización. Pues bueno, pues un poco de contexto, que otros puedes decir que pues es una empresa muy automatizada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más te impacta, ¿no? Como eso que dicen de la automatización o las personas que trabajan en Tesla. Fíjate que yo estoy justamente en la parte de diseño. Entonces voy a hablar un poquito de cómo es mi trabajo. Uh-huh. Estoy en la parte de diseño de interiores. Entonces, en general, mi trabajo consiste en
en todo el proceso de diseño de, por ejemplo, el techo del interior del vehículo, los visores para el sol, los asientos, todo esto se considera interiores del vehículo, ¿no? Y pues viniendo de la industria aeronáutica y aeroespacial, realmente nunca pensé que los interiores de los vehículos tuvieran tanta complejidad. Y seguramente, más bien yo pensaba que eran como piezas más bien sencillas, ¿no? Pues son de plástico, no tienen muchos esfuerzos, ni mecánicos, ni térmicos, ni nada, ¿no? Pues más que nada es como que estético. Pero me di cuenta que al contrario, tienen muchísima complejidad y tienen muchísimo, pues, diseño en ellas. Primero porque hay muchísimos componentes que no vemos detrás de las telas, en cuanto a partes eléctricas, en cuanto a partes de seguridad, en cuanto a conexiones y antenas, receptores, todo, ¿no? Y segundo porque tienen que cumplir un montón de requerimientos, incluyendo pues la parte estética, que se vea bien, que se sienta bien, ¿no? Que el material lo toques y se sienta bonito, especialmente en autos tan lujosos como los Tesla, pues se tiene que sentir todo, le llaman el sentimiento de premiumness, que quizás es un poquito difícil de decir cuál es el requerimiento exacto, pero tenemos ciertos objetivos para alcanzar para que lo que estés haciendo se sienta premium. Luego la parte de seguridad, porque todos los componentes pues se simulan en cuanto a los choques, que si una persona se pega con esto o se pega con el otro de esta manera, con ciertos newtons de impacto, que el componente sea seguro para el pasajero. Luego la parte de manufactura, que otra vez yo pensaba que los plásticos iban a ser mucho más sencillos que los metales, a lo mejor que en la parte de aviación, pero no, tiene muchísimo chiste desarrollar y diseñar componentes en plástico y pensar en la parte de manufactura al mismo tiempo. Entonces, bueno, esto es en general lo que consiste mi trabajo, ¿no? Y tengo que estar muy coordinada con todos los componentes de todo el coche, porque al final todo se ensambla con todo, ¿no? Entonces, pues siempre hay que estar actualizando los diseños y viendo que nada choque, que todo ensamble y bueno, eso. De hecho, en la parte de plásticos, pues se involucra mucho la parte de moldes. ¿Y los moldes de qué son? Son de acero. Entonces ahí se parte la parte de maquinado, pues ya es un poquito, ya es un maquinado no en torno ni impresora, o sea, ya es un torno en CNC, entonces sí está un poquito más complejo. Bueno, también depende mucho del trabajo, pero sí, yo creo que uno no se da cuenta de la capacidad que tiene algún tipo de pieza hasta que realmente pues está involucrada. Quiero pensar que parte de los interiores de Tesla pues son superficies, cosa que dentro de mi campo de experiencia no domino, la verdad que no domino la parte de superficies en ningún software de CAD. Entonces, pues ahí tienes un campo de oportunidad enorme para aprender cosas que antes no sabías. A lo mejor antes estabas diseñando álabes de turbinas o a lo mejor algún perfil alar, y ahorita pues ya estás en la parte de automotriz, que eventualmente la automotriz es un gran campo de oportunidad. Están muchas compañías aquí en México como Ford, que está ahí creo que en Querétaro, si mal no recuerdo. Es una compañía que también tiene su centro de investigación. Entonces, pues así que toda la experiencia, todo lo que puedes aprender es bueno. Entonces, oye, yo tengo una pregunta en particular, Valeria. Ahorita qué hace una ingeniera en California? ¿Qué tus pasatiempos? ¿Qué lees? Ahora sí que ¿qué es lo que desarrollas ahorita? ¿Qué estás leyendo ahorita, Valeria? Claro, pues primero que nada, tengo muchos hobbies. Soy una persona que además de ser ingeniera, soy muy artística, entonces me gusta muchísimo escuchar música, me gusta tocar el piano, me gusta mucho leer y justamente ahorita estoy leyendo 2 libros. Uno es uno de sci-fi, de ciencia ficción, que trata como de guerras interestelares entre aliens y esto. Y estoy leyendo uno que me ha gustado muchísimo y es en el área de cómo aprovechar tus debilidades y tus miedos para, pues sí, ahora sí como combustible para ser una mejor persona. Ok, muy bien. ¿Y qué nos puedes compartir sobre este punto en particular? Ahora sí que te has sorprendido, ¿qué nos puedes compartir, Valeria? Claro, pues para mí ha sido un gran cambio de mentalidad leer este libro. La escritora se llama Evie Pumpuras y es una chica que creció en una familia
en donde su mamá y su papá tenían mucho, mucho miedo de la seguridad todo el tiempo. Me parece que ella vivió en una época en la que Nueva York era una ciudad tremendamente insegura y vivió muchas situaciones de asaltos y de robos durante su infancia. Entonces se metieron, me parece que a su casa, le robaron su coche, varias situaciones que hicieron que su familia y especialmente sus papás estuvieran muy asustados por la seguridad y que tuvieron mucho miedo de que ella saliera, pues sí, de la ciudad en general, ¿no? Y ella pues un día decidió que quería ser policía del departamento de New York. Entonces, claro que sus papás se infartaron, no querían que ella fuera policía, no querían pues que ella corriera esos riesgos. Y ella pues realmente quería demostrar que sí podía y que era una persona pues muy valiente y fuerte. Luego ella cuenta un poquito sobre cómo llegó el primer día a la academia de policía y la hicieron correr no sé cuántos kilómetros y casi se desmaya y la regañaron enfrente de todo el mundo y le dijeron que por favor se saliera de la policía porque iba a ser un fracaso, iba a ser que a todo mundo pues que personas pudieran ser matadas o asesinadas por su incompetencia básicamente. Y me parece muy interesante cómo ella tomó estos comentarios en cuanto a la parte del miedo de sus papás y pues sí, la desaprobación de su familia y por otra parte la desaprobación de sus maestros en la academia de policía. Y ella se motivó, ella tenía tanto miedo de fracasar y tanto miedo de que tanto sus maestros como su familia le dijeran, ves, teníamos razón, que ese miedo lo utilizó como combustible para todos los días motivarse y era todos los días que ella era la que más estudiaba, la que más se quedaba a correr, la que entrenaba horas extra, la que... Entonces, bueno, creo que eso es algo que es aplicable para todos en nuestras vidas. En este caso yo siento que podemos traducir lo que parece que es una debilidad, que es tener miedo, y convertirlo en una fortaleza, convertirlo en algo que podemos aprovechar para nosotros. Excelente, Valeria. Creo que por ahí Fercho tiene una preguntita. Yo, bueno, sí, bueno, justamente que comentas esto, yo he estado como, digamos que no tanto investigando, porque no es algo que he estado buscando activamente, sino que pues, ha llegado de diferentes fuentes, como, no sé, de podcast, de algunas cosas que he leído, de algunos artículos y demás, que pues hay varias fuentes de inspiración, ¿no? O varios motores que te impulsan a hacer las cosas. Como comentas, ahorita es uno de ellos, como muestra en el libro, pues es el miedo, ¿no? Que lo utilizas. También se está hablando de otro que es muy poderoso, de que a veces quieres hacerlo porque alguien te reta, ¿no? A veces quieres como decir como de, lo hice, te lo dije que lo iba a hacer. Otro, pues, es algo más espiritual, de algo que quieres hacer para, pues, no sé, para completar tal vez tu objetivo en la vida o demás, o inclusive para hacer feliz a un ser supremo, no lo sé. Entonces, ¿tú qué piensas que es tu principal motor y cuál sientes que has usado más ahorita que estás pues por allá? Pues mira, justamente relacionado con el tema, yo siento que soy una persona que tiende mucho a tratar de alcanzar la perfección porque tengo mucha autoexigencia conmigo misma. Y así es como he alcanzado muchos de mis logros por la autoexigencia que yo misma me pongo. Y hasta hace poquito yo lo veía como una debilidad, ¿no? Porque justamente me estaba yo exigiendo más de lo que pues sí, de lo que puedo hacer a veces o de lo que necesito, de lo que realmente las personas esperan de mí, porque yo soy la que me pongo mis límites y mis objetivos tan altos. Y ahora me doy cuenta que no es una debilidad, sino al contrario, que es algo que me ha llevado siempre a ser mejor y que me ha impulsado y que ha tenido claros resultados pues en todos los momentos de mi vida, pero especialmente pues en este momento que siento que es mi logro más grande, que ha sido pues tener esta posición en Tesla. Oye, Valeria, y
¿qué miedo has superado, ¿no? En estos últimos años pues, que te convertiste en una, pues, profesional y ahora ves los resultados? ¿Qué miedo superaste? Pues más que nada, muchas inseguridades en mí misma. Creo que he tenido muchas dudas en mí misma sobre mis capacidades como ingeniera y también de cómo me interpretan las personas. Por ejemplo, para mí estar en un podcast y estar hablando abiertamente de esto es algo que Valeria de hace 2 o 3 años seguramente no hubiera podido hacer porque no tenía la seguridad en mí misma para a lo mejor hablar abiertamente y constantemente de mi persona. Y creo que es algo en lo que he trabajado muchísimo, pero mi miedo en general a hablar con personas o hablar en público es algo que he estado superando constantemente y creo que cada día va mejor. Y por ejemplo, esa parte que dices que superaste miedo, ese es el resultado. Pero ¿cuáles fueron esas acciones que tomaste para romper esa barrera, Valeria? Es una buena pregunta porque muchas veces no se ven las acciones que uno toma, pero es más que nada mucho trabajo en mí misma. Yo hace 3 años aproximadamente empecé a tomar terapia y es algo que he mantenido constantemente. Actualmente tomo terapia cada 2 semanas y es un espacio que yo dedico junto con mi terapeuta a pues justamente hablar de las cosas que me dan miedo, de mis pensamientos, de muchas cosas que uno no se da cuenta, pero que un terapeuta siempre te ayuda o te orienta a trabajar. Y pues he mantenido cuadernos en donde yo trabajo muchos de mis pensamientos, incluso dibujo cosas que me pasan, sueños que tengo, miedos, o por ejemplo, leo una frase que me interesa o que me atrapa, las escribo. Entonces, todo esto me ha llevado a un crecimiento día a día, pero ha sido un crecimiento personal muy grande. Oye, y por ejemplo, creo que pues en la actualidad es muy, pues está como abriendo este tabú, ¿no? Con los terapeutas, psicólogos y así. ¿Tú cómo tomaste el primer paso y cómo pues les dirías a las personas que lo hagan? Porque pues independientemente de tus pues inseguridades o miedos, creo que todos tenemos y como dices, ¿no? Después de dar el paso hay un cambio significativo y pues creo que, pues no sé, que nos compartas tú cómo lo hiciste podría pues motivar a alguien, ¿no? Claro, pues creo que para mí fue un poco más sencillo porque en mi familia desde que yo era pequeña, pues hubo varias ocasiones en las que asistimos a terapia, tanto mi hermana como yo, mi mamá, y ya estando en la universidad, pues justamente estaba pasando por momentos muy difíciles en cuanto a problemas, ciertos problemas personales, y junto con la presión de la escuela y de los proyectos en los que estaba, pues llegó un momento en el que yo constantemente me sentía triste, me sentía sola, me sentía abrumada, estresada, y creo que hubo un momento en el que, pues ahora sí que la gota que derramó el vaso, en donde yo dije, ya, hasta aquí llegué, necesito tomar terapia, y pues creo que ha sido la mejor decisión que he tomado desde ese momento. Yo incluso me arrepentí de no haberla tomado antes porque el cambio para mí fue muy evidente una vez que empecé a tomar terapia. No es algo inmediato, no puedo decir que sea como que tomas una sesión o 2 sesiones y ya pues eres otra persona. Pero la verdad es que desde la sesión 1 sí hay un cambio y sí tiene mucho impacto en la vida de una persona y pues creo que recomiendo a cualquier persona, independientemente de cómo se sienta, buscar un terapeuta y una orientación profesional, más que nada. Oye, Valeria, estamos tratando de aquí abrir una pequeña dinámica en el podcast. Queremos invitar al invitado que nos diga un call to action, o sea, un llamado a la acción para toda la gente que te escucha en el podcast, en Spotify, en Amazon, en Facebook. Actualmente estamos en vivo por la plataforma de Twitch. Ahí me tomé la libertad de agregar la plataforma de YouTube, no de Aurospace, sino de Edric Uribe, que ahí tenemos 2 seguidores en YouTube. Entonces, ¿cuál sería como tu call to action para toda la gente que te escucha en la plataforma, Valeria?
¿Puedes explicar un poco más qué es esto de call to action? Porque no Claro que estoy sí. interesada. Usualmente este call to action viene de la parte de emprendimiento. Ahí me va a corregir Juan Carlos. Usualmente cuando una persona da una ponencia, da una plática, un pitch hacia inversionistas, usualmente invita a la audiencia a hacer algo a corto plazo. Entonces, por ejemplo, yo doy una plática y yo digo, ¿sabes qué? A toda la gente, ingenieros espaciales, los invito a que aprendan a programar, no sé, Python, porque eventualmente en el futuro de la parte de la inteligencia artificial, si son ingenieros aeronáuticos, posiblemente no tengan el mismo campo de estudio o la misma posibilidad de ser programadores full stack. Sin embargo, bajo las tendencias que estamos viendo en la actualidad, el tener un lenguaje de programación va a ser un diferenciador, así como es el idioma inglés. Entonces, si ustedes saben programar, y actualmente, de hecho, varios invitados, si mal no recuerdo, eh, eh, Mario Morales por parte de, no creo qué episodio era Mario Morales, pero es de Samara University. Él empezó a desarrollar diferentes temáticas de la parte de programación, combinando diferentes simulaciones, si mal no recuerdo, creo que en turbinas. Y si no, ese es ese episodio el que me estoy confundiendo. Tenemos también a Aaron Feria, que creo que está en Londres o en Inglaterra, que también empezó a trabajar con la plataforma de ANSYS, utilizando no Python a lo mejor, sino otro software, y de cierta manera hizo este híbrido entre la parte de programación y la parte pues, aeroespacial. Entonces, me gustaría invitarlos a que aprendan por lo menos las bases de Python. No es complicado, es uno de los más intuitivos. De hecho, en la parte de software es de los que más se utilizan porque por lo mismo. Entonces, es un pequeño ejemplo, Valeria. Claro, entiendo. Ok, bueno, pues siguiendo con esta parte de la inteligencia emocional y el conocimiento de los miedos y aprovechar los miedos, me gustaría invitar a la audiencia a que hagan una lista de sus fortalezas. Creo que muchas veces estamos analizando nuestras debilidades y cómo mejorarlas y cómo combatirlas, pero no nos damos cuenta que también necesitamos tener claro cuáles son nuestras fortalezas. Sobre todo uno que está, a veces una persona que esté buscando un trabajo o incluso de manera personal, si es importante tener muy en cuenta en qué somos buenos y hacer una lista y pues decir abiertamente yo soy buena en esto, en esto, en esto y en esto. Creo que eso da una seguridad y una confianza en uno mismo que vale muchísimo la pena porque las demás personas lo ven y porque sí, básicamente. Excelente. No, ahora sí que lo entendiste a la perfección. Justamente es lo que tratamos de divulgar en esta nueva sección. Y ahora sí, vamos a pasar a la sección favorita de Juan Carlos, a pesar de que Juan Carlos por ahí tuvo que salir. Esperamos que pueda retomar. Si no, pasamos a las preguntas, nos dividimos, Fercho. Son preguntas generales, cultura general, para conocerte más, ahora sí que a Valeria. Y la primera de ellas es, ¿cuál es tu comida favorita, Valeria? El sushi. Me encanta el sushi y en general me encanta la comida japonesa, así como los pokis, los teriyakis, los teppanyaki. Allá en Los Ángeles, bueno, estás en Silicon Valley, nunca he ido a Silicon Valley, pero en Los Ángeles hay un muy buen sushi. Entonces, Sí, allá cómo está el sushi en Silicon Valley. está muy rico. Lo que pasa es que hay muchas personas internacionales Ya. en esta zona. Entonces hay comida auténtica como que de Japón, de Filipinas, de China, de mucha comida asiática que yo ni siquiera había probado. Está muy rico todo, pero definitivamente la comida auténtica japonesa no es como la comemos en México, que es sushi con chipotle y con No, jalapeño. definitivamente no. Sí. No, está mucho ¿No con más rico. chilitos toreados? No, no, Ah, no eso le es ponen. mentira. Te están mintiendo. Sí, la verdad que el sushi es una de mis comidas favoritas. Siempre pido doble porque pues comes sushi a la hora ya tienes hambre. Entonces, oye, y ¿cuál sería tu videojuego favorito? En caso de que alguna vez jugaras o a lo mejor Candy Crush, no sé. Ay, no sé si cuente, pero me gusta mucho jugar ajedrez en línea. Ah, ¿por qué tú juegas ajedrez? Sí, me gusta mucho jugar ajedrez en línea. Creo Cool. que la plataforma más conocida es chess.com y hay otra que se llama Lichess, pero bueno, pues ahí estoy a veces metida en los juegos de ajedrez. Súper, súper. Yo también no juego ajedrez así como a nivel profesional, pero sí tuve ahí, tuve mi participación en competencias cuando estaba en la primaria o secundaria.
No me considero un experto porque ya tengo más de que pues, si está en la primaria tenía 9 años cuando mucho, tengo 25, entonces ya tengo varios años, ¿qué son? Fallan las cuentas ahorita en vivo, son 1, 11, 16 años sin practicar, entonces, pues ya, esperemos que en algún futuro. De hecho, si pudiera recomendarte un podcast que grabamos con Miguel Reinaga, intentamos jugar ajedrez mientras hacemos esto y el nivel de dificultad se complicó al punto que solamente hicimos como 6 jugadas cada quien, después de Órale. una hora y media. Entonces sí, estuvo interesante la plática, un poquito más enfocada en la parte de la industria, porque ahí Juan Carlos está grabando el tecladito. Pero sí, estuvo muy, muy padre. Ahora sí, pasando a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería tu canción favorita o algún grupo musical que gustes compartir, Valeria? Pues últimamente estoy escuchando a una artista que se llama Angèle, ella es francesa y sacó un disco que se llama 95, significa 95, y está súper padre ese disco, estoy escuchándolo creo que casi todos los días. Cool. Muy bien. Y la última pregunta, ahí he puesto el filtro Fercho. Yo no lo pongo porque mi memoria ahorita anda un poquito llena y si la pongo empieza a fallar mi cámara, luego no agarra bien. Entonces, mi última pregunta es, si tu vida fuera sacada de un libro, ¿cómo se llamaría ese libro, Adrián? Se llamaría Aurelie. ¿Cómo dijiste, perdón? Aurelie es como mi alter ego. Ok, ¿qué significa? Es como Aurelia, pero en francés, más que nada. Ya. Te llamas, perdón, no chequé tu currículum completo. No dice, ¿te llamas Aurelia, perdón? No, me Oh, llamo Valeria. ya. O sea, pues Sí, puedes decir Valeria Aurelia, ¿no? Como sí, segundo nombre. sí, Pero, se parece un poquillo. sí, ok. Ahí está ahí Juan Carlos haciendo unos experimentos, pero pasamos con Fercho ahí, en lo que Juan Carlos se recupera. Claro que sí, pues voy a esperar a ver si alcanza a regresar para sus preguntas. Yo te voy a preguntar, ¿cuál es tu película favorita? Vale. Mi película favorita es Spirit, el caballo indomable. Ah, creo que sí me habías contado. Hay mucha gente a la que le gusta esa película, pero o sea, ya la volví a ver y no está mal, pero la verdad es que de niño sí se me hacía muy aburrida. Pero a mí siempre me gustó, o sea, me gustó mucho el tema de la libertad y las canciones me encantaban y el estar viendo los paisajes con los caballos corriendo y eso era, era mi película favorita y sigue siendo mi película favorita. Con los Mustangs. Ujú. Y pues sí, no sé, es que siento que no había como... Es una película que no hay tantos diálogos, o sea, el personaje principal no habla, entonces, bueno, solamente escucha su mente de vez en cuando, pero Ujú. solamente como que va avanzando la historia conforme diferentes personas se relacionan con él, ¿no? Y así Sí, es como va como avanzando. No sé, ahora que lo pienso sí es interesante, pero en ese momento de pequeño, o sea, sí, nunca me justamente. llamó. Pero siento que siempre hay música y la música es muy bonita y como muy acorde a lo que está pasando. Entonces, quizás no haya tantos diálogos, pero siempre hacen entender lo que está pasando, lo que siente el personaje, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Sí, ahora que lo pienso, sí, no es mala, pero no sé, o sea, como esas cosas como, no sé si, si te gustaba si no te gustaba el brócoli o algo de pequeño, no sé si algo como que en serio te da como mucho recuerdo, Nah, pues que pero como sí, que sí es nunca buena. lo En Wally consigues. tampoco hablan. En Wally tampoco ¿En hablan, Wally? ¿cierto? Eso sí. Pero sí dice igual y la No, pero Eva. tardan como 40 minutos en que hablen. O Son como sea, sí. Pokémon. Y ahorita Juan Carlos siendo disruptivo con sombrero y de cabeza, ¿no? Claro que sí, siempre. Sí, no, yo también me acabé mi memoria RAM. Es una cosa de locos, pero sí. ¿Y qué rollo? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué otras cosas te gustan de las películas, Valeria? O sea, aparte de verlas. Ah, como que aparte de verdad. No, no sé. Por ejemplo, hay gente que le encanta el soundtrack y está de que escuchando el soundtrack Ah, todo sí, el bueno. día y así. Sí, pues sí me gusta escuchar los soundtracks a veces de las películas, pero en general no soy tan cinéfila. Yo creo que Fercho igual sabe que soy normalmente la niña que no ha leído, no ha visto la película, pero ya leyó el libro. Entonces, de películas no puedo hablar tanto, la verdad. Claro.
Pero pues sí, no sé si ya te hicieron la pregunta de la quiniela, pero si no te la hicieron, Todavía no. Adelante, adelante. oye, Valeria, con todo lo que has vivido y pues hoy en día, ¿sabes? ¿Cuándo crees tú que el humano toque el planeta Marte, ¿no? O sea, de que sea este espectáculo fenomenal en el cual, pues, ya sabes, de que pise hombre, mujer o hasta un perro, ¿no? Lo lleven a Marte y sea pues este evento increíble. ¿Cuándo crees que sea? Yo creo que no estamos nada lejos. Seguramente yo diría 2027, 28. Creo que Nice. ya está bastante avanzado el proyecto y faltan algunos detalles, pero la verdad es que SpaceX va a un ritmo rapidísimo y no me sorprendería que uno de estos días anuncien que ya van a ir a Marte. No, pues ya está anunciado, ¿no? Pero dice, Sí, creo pero que... ya la fecha, ¿no? Ah, No sé, claro. yo creo que ahí tiene un sesgo porque es su jefe, ¿no? O sea, como que ahí se Y está dejando besitos. llevar un poquito, porque él nos escucha. Oye, pregunta, Valeria, ¿has visto a Elon ahí en la empresa? No, no lo he visto, pero la verdad es que espero que un día sí se aparezca, así como que ahí en el edificio y Ya. empiece a hablar con personas random, ¿no? O cite a todos a una junta. Oye, ¿tienes su correo, sale su burbujita en Teams o Sí, no? sale su burbujita en Teams y aparece como 5 niveles más arriba que yo, entonces siento que no está tan lejos. Ok, Y a veces como cuando estamos en las juntas y así sí mencionan como que es que Elon pidió específicamente que esta pieza se viera así. ok, Entonces me parece muy, muy divertido. cool. Y tú, no, ese señor Musk, por favor. Yeah. Oye, pero ya te ha tocado de que los mensajes que manda, o sea, bueno, acabas de entrar, pero no sé si ya mandó algún mensaje así para todos, o incluso ya te tocaron algunas de las shares por tiempo, o todavía no. No, no me ha tocado. Sí he visto que, sobre todo en SpaceX, creo que es donde manda mensajes así como, hay junta a las 3 de la mañana. Pero no, Ujú. a mí no me ha tocado todavía nada así. A lo mejor después Pues ya les sí. contaré. Sí, no, yo creo que en el momento en el que pues ya sabes, como ahora está por Texas, pero pues chance algún día te cambian y pues por ahí ya estás, en vez de estar a 5, estás a 2 y pues ya estás mucho más cerca. Sí, pues sí. Vamos a ver cómo va. Veremos. Y bueno, creo que nos has compartido muchas de estas cosas, sobre todo la principal fue exactamente la de terapia, que es la pregunta que normalmente se hace, de que qué cosa dijiste cómo no lo hice antes, pero no sé si tengas otra que digas, bueno, si no terapia esta, y si no, pues ya no dijiste que terapia. Um, no, creo que esa es la buena, la terapia. Sí, pues vayan a terapia todos. Que vayan a terapia. así es. Am, pues Juan Carlos, no sé si tienes más preguntas, creo que queda una No, ahí. creo que ya hemos ¿Ya? terminado totalmente, sí, claro. Ok, muy bien. Yo tengo una última pregunta y aquí vamos a romper completamente las fronteras. Tú ¿Qué? que estás allá en Silicon Valley, Valeria, ¿las quesadillas en Silicon Valley llevan queso? Sí, no, ¿y por qué? Claro que no llevan queso porque las quesadillas no llevan queso. ¿Cómo Es es que es de la Ciudad eso? de México. Ah, Oh, Seguramente si le haces esa pregunta a gente de allá, sí le van a decir como de, oye. chin. Fíjate que aquí me ha parecido muy curioso ver que venden queso para quesadillas. Em, y en México no tenemos queso para quesadillas, o sea, le ponemos pues queso Oaxaca, queso manchego, O queso... sea, si lleva. Monterrey, ¿no? Ajá, pero allá, o sea, aquí venden queso para quesadillas y la verdad no sé qué tipo de queso sea, o sea, se me hace muy ¿Cómo curioso. es eso que venden queso para quesadillas? O sea, literal Debe dice, ser como el Sí, o Oaxaca, sea, ¿no? así se llama el paquete, queso para quesadillas. ok, Que se ay, derrite fácil. es Pero como el no que es está, Oaxaca, es como, porque lo venden aparte así como rayado, así como que ya rayado, es para que como no el que es tengas que hacer el esfuerzo como el amarillo y luego un poquito amarillo más bajito, ¿no? Está como mixto, ¿no? Ajá, sí, exacto, sí, está Sí, como mixto de amarillo con blanco, quién sabe sí, ya sé cuál es. exactamente cuál sea la combinación. Sí, está muy rico, la verdad. Siempre, bueno, usualmente cuando iba con mis tíos allá en Los Ángeles, pues siempre había ese. Entonces, yo encantadísimo, ¿no? Muy bien, pues así que Valeria, gracias por estar en este podcast. Para toda la gente que está escuchando directamente en Twitch o en YouTube, creo que solamente es una persona, pero pues agradecemos. Por algo se empieza, ¿no?
Y para toda la gente que escucha en Spotify, en Facebook o en YouTube después de esta grabación, pues exhortamos y agradecemos a que compartieran el podcast de Valeria Vázquez para que ahora sí que el señor Elon, ahora sí que venga al podcast en el especial número 200. Aquí lo Claro que invitamos, sí. Elon, tiene aquí la invitación directa, pase directo, no ocupa hacer ninguna entrevista, ningún filtro, aquí le guardamos la silla. Y si alguna persona gusta tener un contacto contigo, Valeria, una colaboración, no sé, o simplemente sabes que, Valeria, me inspiras en tu podcast, la verdad es que fui a terapia después de tu episodio, ¿por qué medios se pudieran contactar? Claro, pues me pueden contactar por LinkedIn, estoy como Valeria Vázquez Zafra, con Z todo, Vázquez con Z, Zafra con Z, y también en mi correo vázquezzafra@live.com. Excelente, muy bien. Así que denle like, denle compartir, denle comentar para que el logaritmo de las diferentes plataformas de stream que estamos manejando o de las plataformas pues ya convencionales, ¿no? Como Spotify, YouTube, Facebook, pues pongan este episodio como el número 1 en tecnología y, por qué no, aeroespacial o automotriz de la parte de la industria podcastera. Entonces, Valeria, ha sido un honor, así que gracias por tu contribución en este podcast. Gran parte de este trabajo pues es una colaboración que estamos realizando en conjunto y pues te agradecemos que estés aquí en el programa. Entonces, Fercho, ¿algún comentario final antes de cerrar este podcast número 65 con Valeria Vázquez? No, pues nada, agradecerle mucho a Vale por habernos respondido. La verdad es que sabemos que pues ahorita está en un tiempo de adaptación, pero pues se dio el tiempo y pues, bueno, y también, bueno, me gustaría para todos los medios, igual y ya ahorita ya no están siguiendo la transmisión, pero para todos los medios, pues recordarles una vez más que Vale no es queretana, ¿no? Que viene del Estado de México, de Naucalpan, entonces también se me hace bastante importante dejar eso en claro y pues sería todo. Sí, es correcto, gracias por la aclaración. No te preocupes, yo Arriba también... Naucalpan y arriba el Estado de México. Sí, yo también soy de Ciudad de México, no te preocupes. Entonces, aunque toda mi vida radiqué en Tijuana, pero no soy chilango, porque chilangos son los que vienen de otros estados No, pero es que Vale sí sería chilango, ¿no? No, Porque ella es del estado. No, porque chilangos son los que viven, no sé, en Tijuana, Bueno, no, pero ella en vive en Querétaro México. y se van para México. No, Yo me no. yo me Eso no es respaldo cierto, por... es como las No, quesadillas. así no es, así Hacen no todo es. mal. Chilango es los que viven en la Ciudad de México. No sé, Valeria, ¿tú qué opinas? Yo digo que sí son los que viven en la Ciudad de México. ¿Sí? Es que en el norte todo lo tienen volteado, como acabas de escuchar, o sea, de que los burritos, los tacos de pastor son una cosa y así, pero Dicen bueno. soda, no Sí, puedes confiar en ellos. el menudo y el pozole creo que también son Sí, diferentes. no. Los confundo. Edric Uribe se acaba de dar cuenta hoy que es chilango y no lo podía creer. Sí. Soy capitalino. No. Ah, bueno, sí. Obviamente Sí. si ya estás ahí, pues ya Ya, puedes ahora sí, decirte otra 100%, cosa, ¿no? pero... Ajá. Muy bien. Así que, Valeria, gracias otra vez nuevamente por la colaboración. Estamos en contacto, no hay que cerrar la comunicación. Entendemos que pues, estás por una etapa pues, muy bonita, una etapa de aprendizaje. No la dejes pasar. Así que te invitamos a que le saques provecho al máximo. Y pues estamos en contacto, ¿va? Sí, muchas gracias y gracias por invitarme. Me encantó participar y me encantó platicar con ustedes. Sí. Oye, Sí, tú que ahorita, perdón, Juan Carlos, ¿qué pudieras rescatar de esta plática, Valeria? Así que, ¿qué fue lo que te gustó? ¿Qué pudieras mejorar? O no sé, o sea, un comentario de la experiencia, ¿no? A comparación sin decir nombres claros, de otras, no sé, entrevistas que te hayan hecho. Me gustó muchísimo la parte de que fuera una entrevista más extensa. Justamente como dices, a veces en otras entrevistas o en otros medios me han preguntado mucho como la punta del iceberg o lo más superficial de cómo llegué a Tesla o cómo me fui a Alemania, pero quizás no habían llegado tanto a la profundidad en la que llegamos hoy y eso me pareció muy, muy interesante y creo que es una de las cosas más padres de este podcast. Súper, excelente. Pues muy bien, así que cerramos con broche de oro. Mi nombre es Edric Uribe, me encuentran como Edric Uribe en cualquier red social y pues vamos a crear juntos los cimientos que lleven a México al espacio. Entonces, chicos, Fernando, un honor, saludos allá al Thule Aeroespacial, a nuestro queridísimo campeón de la agencia, Juan Carlos, y pues Valeria, gracias por esta colaboración. Sale. Me despido, hasta luego. bye. Hasta luego, nos vemos. Dale, bye bye.
Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártenos en redes sociales. Encuéntranos como Aurospace Technology Cluster. Te esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.